Bueno, para dibujar un objeto metálico y entramarlo se necesita siguiente material. Yo voy a utilizar estos 3 lápices que son un HB, 4H y este es 6B. Como pueden ver, los lápices tienen la punta del grafito bastante expuesta, hay bastante, pero el 6B es el que más utilizo para el sombreado y ya está desgastada la punta. Y cuando se intenta sacarle la punta con un sacapuntas de estos, lo que sucede es que su ángulo es muy abierto, muy obtuso y lo que resulta en una faldita indeseable en este punto. Esto tiene una solución en forma de este papel lija. Este es número 100, quiere decir que es bastante grano grande. Entonces en papel lija se puede eliminar estas imperfecciones de una forma bastante fácil y rápida. Hay que tener cuidado de no ensuciar con el grafito que sale el lugar de trabajo. Entonces, con cuidado, preferiblemente fuera de su espacio de trabajo, acondicionar la punta del lápiz. Bueno, con esto está bien porque no necesito más. Y el objeto metálico, el primero es la cuchara. Hay que buscar una posición de la cuchara y la iluminación de tal manera para que pueda reflejar más cosas, porque si solo se refleja el techo, se va a ver aburrido el objeto, y lo interesante y lo lindo de un objeto metálico es el hecho de que su superficie es altamente reflectora, al menos en esta cuchara, y se puede ver muchos objetos reflejados aquí, inclusive mi mano, mi lápiz. Para iniciar el dibujo voy a utilizar un 4H, que es un lápiz que me permite controlar la intensidad del color sin dañar la hoja antes de tiempo. Inclusive no sería necesario borrar después las líneas de construcción, porque entramando encima del 4H se camufla totalmente. Entonces, la primera cosa que se hace es buscar la dirección. En este caso yo coloco el lápiz, le busco su dirección y este mismo ángulo ubico en la hoja. Voy a hacer tamaño natural. La hoja es un A4, una simple hoja de impresión. Y lo interesante es ver que la línea que une la punta de la cuchara, el puente de la cuchara y la punta del mango están en la misma línea. Y entonces, desde mi punto de vista, hay una pequeña parte de este óvalo salida. Entonces, esta línea es solo una línea que me ayuda a ubicar bien en el espacio la cuchara. Le tomo su tamaño real, se puede tomarle así. Ya, le ubico en la hoja y se procede a, primero me gusta hacer los objetos más grandes primero. Mido el tamaño de la cabeza de la cuchara, veo que se contiene 2 veces en el mango. Eso significa que la línea que asigne para la cuchara la voy a dividir en 3 partes iguales. Y ahora se procede, voy a dibujar el óvalo. El óvalo de la cuchara tiene una dirección ligeramente diferente de la dirección de la línea. Le busco esta dirección, copio,
pongo la línea del eje de este óvalo y hago un óvalo que más bien se parece a un huevo. Entonces este punto es como que más pesado, más colgado hacia ese lado, y acá la punta es bastante redondeada. Sin embargo, la base de la cuchara casi siempre es mucho más ancha que la punta, porque así sería más fácil meterla en la boca, ¿ya? Que el propósito de la cuchara es servir la comida, ¿no? Ahora, hay un pequeño puente. Este puente, desde la cabeza hasta el final del mango, es el punto más alto, y este punto nos permite manejar la cuchara de una manera más cómoda. Y este punto es el lugar donde va a estar topando nuestra línea. Entonces, desde la mitad de mi cuchara voy a mandar una línea recta, más o menos dividiendo en tercios este segundo segmento, que es como medida de la cuchara, y luego bajo desde este punto más alto un poquito hacia abajo. De esta manera ya se tiene copiada la dirección de la cuchara. Se puede tomar la medida del ancho del mango aquí y se procede a unir estos puntos para formar la cuchara en sí. En este punto es suficiente, no es necesario hacer más definido el contorno, porque lo primerito que hay que buscar en un objeto metálico son los reflejos más oscuros. Entonces, para eso voy a cambiar al lápiz HB y primero buscar los contrastes. Con los ojos entrecerrados se buscan las zonas más oscuras. Aquí yo veo una zona más oscura que comienza con una curva que parece una L. Después hay un reflejo fuerte desde la ventana mía que se duplica. Hay reflejo de la cortina, otro por aquí. Y una vez ubicadas estas líneas principales, se puede directamente comenzar a buscar la forma de estas sombras principales, acostando el lápiz de lado, no de punta. Se procede, hay que entramar primero las zonas más oscuras que se ve, cuidando la forma de esta sombra. Ahorita aquí es una especie de U alargada, aquí es una O alargada, y aquí hay una división como si fuera un palito, más o menos. También hay una bonita línea de reflejo aquí, y esta zona también recibe un reflejo. Es difícil predecir qué nomás se va a reflejar en nuestra superficie metálica, pero solo es cuestión de observación, observar qué es lo que vemos en la cuchara. Resulta un dibujo bastante mosaico, abstracto, y eso es lo que le hace ver interesante. En esta parte de la cuchara hay otras sombras oscuras alargadas, y primero se pone esto. Entonces, con este simple tratamiento de ubicar las manchas en su lugar, cuidando la forma de esta mancha, ya se logra distribuir este espacio en zona de claro oscuro, que es lo más importante en el dibujo a lápiz, porque aquí lo que se pretende es no crear
una cuchara, sino el efecto que causa la cuchara. Cuando ya está lista más o menos esta distribución de las sombras, vamos a pasar acá a la parte del mango de la cuchara. Como ustedes ven, no defino, no repaso el contorno de la cuchara hasta el último momento. Lo más importante es buscar el claro oscuro y colocar las sombras donde es, para no trabajar a base de línea. Bueno, sí hay líneas, pero estas líneas forman las sombras, un grupo de sombras que nos sirve para representar este objeto. En la punta de la cuchara se formó como una uña, ¿ya? Con varias líneas, y de aquí sale otra sombrita. Obviamente estoy haciendo mi vista, la vista que yo veo puede ser diferente a lo que indica la cámara. No puede, será muy diferente, pero el propósito aquí es indicar el procedimiento, cómo se entrama un objeto metálico. El entramado en esta zona tiene una línea prácticamente continua, oscura, que va a aparecer en un espacio un poquito más alejado de la primera línea oscura que hice. En este punto ya se puede comenzar a limpiar la zona. ¿Qué significa limpiar? Es con un borrador previamente limpio. Normalmente yo lo hago en mi pantalón. Borro todas las líneas de afuera, que eran las líneas de búsqueda, y dejo solo lo más importante. Para no embarrar el dibujo, uso la brochita y vuelvo a revisar aquí la forma con varias líneas a duras penas topando la hoja, para que no se marque antes de tiempo algo muy oscuro que será muy difícil de corregir. Entonces la mano busca la posición más cómoda. Si está muy abajo la hoja, como en este caso a la superficie de la mesa, entonces es más cómodo simplemente virar la mano y dibujar desde arriba. Entonces la mano es nuestro surfeador que tiene que acomodarse y buscar cómo estar aquí surfeando, ¿no? Entonces, solo con esto es suficiente por el momento. Y ahora otra parte bastante importante es sombra. La sombra en este caso está al lado derecho, y porque la luz viene de arriba, de la izquierda. Es bastante difusa porque es la luz del día, y eso es lo que le hace esta sombra tan suave. Si tuviera la iluminación con una lámpara o otra fuente de luz artificial, la sombra sería más dura, más definida. Pero es preferible utilizar luz natural para dibujar, y por eso esta parte es difusa. Con un 4H se comienza a entramar suavemente. Yo tengo triple sombra, que está como si fuera hojas o pétalos de una flor. Entonces se entrama de una manera. Yo hago bombitas para que no se quede peluda la sombra. Y con esto
ya se logra separar la cuchara del fondo. Es muy importante tener sombras. Sin sombras del objeto no se logra darle la tridimensionalidad. En esta parte tengo doble reflejo también y aquí me gusta como la sombra del puente se aleja, como que se desvía de la dirección de la línea recta, que es la sombra que hice primero. Esta es una segunda sombra del puente. Entonces, el 4H permite hacerlo de una manera bastante prolija y tenue, no muy asentado. Entonces, cuando generalmente ya está en forma general los reflejos, la parte más oscura directamente voy a repasar con 6B. Primero con cuidado le busco la línea, para eso se acerca la mano a la punta del lápiz y se procede a comenzar esta línea. Esta línea es la que separa la zona de brillo y lo que le dicen cielo y tierra. Y aquí voy a entramar acostando el lápiz, alejándome de esta línea de tal manera para que esta sombra se vaya suavizando. Aquí tengo el reflejo de la cortina, mi cortina es rayada, entonces le pongo estas dos rayas. Esta parte de acá es el reflejo de mi techo, también es bastante oscuro, pero no tan oscuro como es el reflejo en esta zona. Entonces buscamos los reflejos de las zonas oscuras primero, porque esto nos permite dar una pauta para que el trabajo esté coherente en cuanto a claro oscuro. Entonces esta zona se entrama rápidamente, muy oscura desde el inicio de la línea que yo hice, porque así le veo, y después veo un difumino. Puedo cambiar de lápiz, un HB o 4H. Este voy a hacer con HB, porque esta zona es bastante oscura. Es posible, por ejemplo, ahorita se me reveló algo que yo tengo en la tabla de soporte. De esto hay que tener mucho cuidado, que debajo de su dibujo no haya superficies con textura, porque toda esta textura se va a revelar el rato de entramar. Aquí en la esquina yo tengo otra vez el reflejo y me conviene tener los reflejos oscuros aquí para separar la cuchara del fondo sin tener que acudir a una línea de contorno. Entonces, para donde necesito precisión, se acerca con la punta del lápiz. Donde necesito mayor rapidez de cubrimiento y más suavidad, como que difuminar, ahí se usa el lado ancho del lápiz. Para eso era necesario, en mi caso, afilar el lápiz de tal manera para que tenga suficiente superficie. Okay. Esta zona otra vez, como ustedes ven, de a poco se llega a la cantidad de gris que uno ve en realidad. Aquí tengo el marco de la ventana que está curvando porque la superficie cóncava de la cuchara hace que todas las líneas rectas se distorsionen y se vuelvan curvas.
Aquí otro reflejo fuerte. Así. Y esta es la división del marco de la ventana, que se ve así. Con cuidado se le hace esta línea. Y cambiando un lápiz que sea más duro, en este caso es HB, se le termina esta parte. Okay. Para tener un sombreado más tenue es mejor tener un 4H, porque 4H, sin importar cuánta presión se le ejerza, no deja marca oscura. Donde necesito marca oscura uso un 6B. Okay. Este es el borde del marco de la ventana, blanco. Y este es el borde del techo que se refleja, está bastante oscuro. Aquí tengo nubes en el cielo y se ven así ligeramente más oscuras. O sea, mejor dicho, las nubes son totalmente blancas, pero el cielo tiene una cantidad de gris para que se vea como azul. Y esta parte de la cuchara con un HB, este es el regreso, no sé de qué otro reflejo. Entramamos por la forma, cambiando la dirección conforme nos acercan. Por ejemplo, aquí en esta parte de la punta es redondeada, entonces la forma me indica que mis líneas deben ser curvas. Aquí con un H, no, 4H. Primero le doy una capa como que lubricando la superficie y luego acentúo este contraste con un 6B. Ok. Entonces, esta parte, como ustedes ven, sin necesidad de haberle hecho, de hacerle el contorno, ya está definida la forma. Ok. Se regresa a esta parte y vamos a proceder a hacer otros puntos oscuros, otras zonas de alto contraste. Por el borde de la cuchara, por afuerita, se le hace el grosor de la cuchara con línea delgada. ¿Por qué delgada? Porque aquí hay un poquito de sombra en este borde y esta sombra es definida solo aquí. Esto se llama hacer línea de valor, que no va a ir por todo el contorno del mismo ancho y largo, sino habrá como que zonas donde aparece y desaparece. Cambio otra vez de lápiz, esta vez un 4H, y esta línea que hice tiene que desaparecer en el entramado. ¿Por qué? Porque así se va a mostrar que este borde de la cuchara brilla más que lo que tengo acá. Estas líneas van repitiendo la forma. Se debe llegar a un gris más oscuro que la zona del brillo de la ventana, porque aquí y solo aquí se va a quedar el claro del papel. El resto de la cuchara tiene que tener un tono agrisado. En las partes donde no se refleja la luz, sino otro ambiente como paredes o techo,
ahí hay que poner el gris y solo donde hay reflejo de la luz, ahí reservar aquí se fue mucho, entonces con borrador se restablece el blanco del papel y cambio, ahora es HB y vuelvo a poner la sombra que me va a ayudar a aislar y hacer que brille esta parte. Para que brille hace falta contraste. Si no hay contraste en la zona brillosa, no brilla. Así de sencillo. Como siempre les digo, nuestro brillo es nuestro héroe y la sombra es nuestro villano que hace brillar al héroe. Y siempre están juntitos porque donde hay sombra y luz, ahí hay acción. Y si no hay acción, ¿para qué dibujar? Esto es lo que buscamos, acción. Algo que sea interesante para observar. Dibujar una cuchara de metal gris sin ninguna acción de por medio no amerita el tiempo. Entonces, cambiando constantemente para las zonas muy oscuras, un 6B, el lápiz, zonas intermedias 4H o HB, y para brillo intenso dejamos el blanco del papel. Entonces, esta parte de la cuchara está bastante movida, hay bastante acción y interés visual. Donde necesito mucha precisión, se usa la punta del lápiz. Y en el resto, la parte ancha del lápiz. Aquí llega una parte muy importante que es el borde, el brillo de la cuchara, que va contrastado con el borde de la misma cuchara y su sombra. La sombra debajo de la cuchara se llama la sombra de oclusión y tiene que ser bastante oscura, pero esta zona es mínima. No puede haber mucho de esta sombra porque la luz tiene la capacidad de viajar y abrazar, como que esquivar los objetos y aparecer detrás del objeto después de un cierto viaje. Entonces, esta parte de aquí ya es sombra y gracias a la sombra se logra definir la cuchara. La línea esta que estaba acá llega a este punto y justo donde comienza la parte más brillosa del borde de la cuchara, esta sombra desaparece. Entonces van alternándose las zonas de claro oscuro para mostrar el contraste. Con 4H voy a terminar la zona de la cabeza de la sombra, ahora sí, asentando un poquito más para que el brillo que yo tengo en esta parte se asome o se vuelva más intenso. Entonces, para intensificar los brillos hay que oscurecer las sombras. Como al final de la sombra, la luz que llega a aparecer de nuevo hace que el final de la sombra se vuelva muy tenue, disperso. Hay que tener mucho cuidado en esta parte y no hacerle muy definida la sombra en esta parte. Al final. La sombra es más intensa justo debajo del objeto y conforme se aleja del objeto se vuelve más y más tenue. Entonces yo tengo una doble sombra, un doble reflejo que también me parece interesante para que la sombra no sea aburrida tampoco.
Entonces este es el segundo reflejito. Y hasta hay uno tercero. Entonces el tercero va a ser a duras penas visible. Movimiento rápido en bombita y con un HB repaso la sombra acá, justo debajo de la cuchara. El HB dejará más marca, más visible. Y suavizar. Esto se llama difuminar sin difumino, con varias capas de entramado, cambiando ligeramente la dirección del lápiz, se logra librarse del blanco del papel y lograr un gris bastante uniforme. Cambiando los lápices, este es una HB y deja una marca más visible que el 4H. Pero sí está bien pasar por encima otra vez 4H para que como que le peine la sombra. Más contraste acá con el 6B. Y ahora sí, prácticamente se puede considerar que esta zona de la cuchara, la cabeza, ya está lista. Chequeemos una vez más la cantidad de oscuridad del negro en estas partes. Un poquito se puede retocar, pero dejemos esta zona en paz para hacer el resto. Porque siempre hay que ir trabajando todo el objeto para no perderse y no darle demasiada importancia solo a un lado del objeto y olvidándose del otro. Pasemos ahora a la zona muy oscura que se ve aquí en el puente, siempre buscando los contrastes primero. Esto sería la primera cosa que hay que hacer. ¿Y qué forma tiene? Ir analizando. Veo aquí sombra. Esta sombra es muy oscura, es casi negra y tiene la forma de una flechita aquí. Entonces, esta flecha, como es muy delgada esta parte, hay que hacerlo con la punta del lápiz. Donde se aleja de esta zona y se ensancha el área a entramar, se puede hacer con el lado más ancho del lápiz. Siguiente parte bastante oscura es aquí. Entonces, forma que tiene es una forma de un triángulo como que más abstracto, más redondeadas las puntas de este triángulo y no tiene la definición de línea, tiene es como una mancha sin borde definido. Donde hay definición es en esta línea acá, al ladito. Esta línea comienza gruesa acá y en la parte más salida de la cuchara se hace más delgadita y regresa a engrosar acá. Todo es en base a observación, no es una cuchara genérica, es muy concreta y se hace las sombras concretas. Entonces, no estoy inventándome esto, estoy poniendo solo lo que veo. Ok. Estas son las zonas principales más oscuras y comienza la parte de sombras medias. Primero, este lado hay como una curvita que comienza aquí abajo y sube. Y luego en esta zona hay un triángulo alargado de oscuridad. Es muy importante proteger el brillo donde haya para que no se pierda
los brillos. Esto fue un 4H, ahora un HB para reforzar el contraste entre la zona sombreada y el brillo. Acá se alarga. Aquí. Entonces, no era necesario hacerle el borde de la cuchara al inicio porque la definición de la forma se realiza no con líneas, sino con la sombra, con su color real. En esta parte la cuchara es gris, no hay mucho reflejo, porque como que está dándole la espalda a la luz. Regreso a esta parte de reflejos para darle la forma y separarle del fondo. Para la precisión se acerca con la punta del lápiz. Se le acomoda la forma en esta etapa y cuando ya está segura aquí la línea se le hace más oscura. Aquí regresa oscuridad justo acá. Estos juegos de luz y sombra en objetos metálicos son muy interesantes y aportan interés visual a nuestro objeto. Y esta zona de brillo intenso se puede mejorar, aclarar con el borrador, pero el problema es que el borrador es difícil controlar y siempre hay que devolverle la forma con el lápiz. Ok, en esta parte de aquí también hay brillitos y para que brille hay que aislar esta zona con oscuridad. Se le perfila como que recortando del ambiente con el lápiz y borrador. Esta parte brilla y tiene reflejo que tiene que ser aislado con la parte más oscura. Acá. Solo cuando se pone lo oscuro, esto vuelve brilloso. Sin la oscuridad no brilla. Aquí adentro es como un reflejo de concha nácar. Muy interesante. Aquí veo que hay que recortar del ambiente. Darle la forma acá con el lápiz. Y no es necesario hacerle contorno porque es mejor que esté sus bordes como que difuminados o difundiéndose con el ambiente.
Este es un lápiz 4H y este es HB. Entonces, con HB se le comienza el entramado desde el inicio de la cuchara y se va hacia adentro. De esta manera se le separa del fondo. Y por último se hace, este es un HB, se va a reforzar la sombra justo debajo del objeto. Y conforme se aleja del objeto, la sombra se vuelve tenue. En el puente, como hay elevación del puente, su sombra, justo en la parte más elevada, desaparece, como si fuera desapareciendo, ¿no? Eso le da mayor realismo, o sea, se ve más interesante. Y con 4H, la zona que es más pálida de la sombra, con 4H nos permite hacer más rápido. Por último, con lápiz 6B, para hacerle más fuerte el contraste en la sombra, para que el borde de la cuchara brille, solo un poquito. Okay. Y con eso se puede dar por terminado el trabajo. Se limpian unas posibles manchas por ahí y por allá, pero aquí. Y se revisa, por último, si hay suficiente contraste para que ninguna parte de nuestro objeto se vea menos definida que otra, ¿ya? Aunque nuestra atención va a ser atraída por la parte más pesada, más oscura, más grande, que en este caso es la cabeza de la cuchara.